Muy buenas tardes. Es una bendición estar aquí con ustedes en esta transmisión para los líderes del área de Sudamérica Noroeste. Queremos decirles que les amamos mucho y apreciamos tanto el hecho de que ustedes hayan sido llamados para dirigir, ministrar la iglesia en este tiempo que estamos viviendo. Gracias por todos los esfuerzos que hacen. Realmente les apreciamos mucho y nos sentimos seguros sabiendo que ustedes están al frente de sus respectivos llamamientos, bendeciendo la vida de tantos miembros de la iglesia. Vamos a reconocer la presencia esta tarde de nuestros hermanos que nos acompañan, el elder Jorge Ceballos, quien es miembro de la presidencia de área, y el elder Matías Gel también. Son bienvenidos a esta reunión. Queremos decirles que tendremos la bendición de escucharles el día de hoy con algunos mensajes. Vamos a empezar esta reunión con un himno que ha sido pregrabado, el himno número 40, que firme cimientos. Y la primera oración se la hemos solicitado al obispo José Quintero. Santos de Dios, tenéis por la fe su palabra de amor. ¿Qué más pues hará Cristo ya para vos? Si ya vos promete, si ya vos promete, si ya vos promete ser vuestro defensor. En vida o muerte, salud o dolor, a ricos y pobres que tengan su luz, en mar o en tierra, en todo lugar, de todo peligro, de todo peligro, de todo peligro, os libra Jesús. Al alma que anhele la paz que hay en mí, no quiero, no puedo dejar en error. Yo lo sacaré de tinieblas a luz y siempre guardarlo, y siempre guardarlo, y siempre guardarlo contra el amor. Amado Padre Celestial, queremos agradecerte por la bendición que nos da de tener un profeta en este tiempo que nos comunica y nos enseña. Te agradecemos por la tecnología que nos permite en este tiempo comunicarnos. Igualmente te agradecemos por la oportunidad que nos das de servirte a través de nuestro llamamiento. Te pedimos que tu Espíritu esté con nosotros y que podamos disfrutar esta reunión. Estas cosas las pedimos y agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, muchas gracias, obispo, por su oración.
Vamos enseguida a escuchar las palabras del elder Matías Held. Inmediatamente después escucharemos al elder Jorge Ceballos. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto para mí estar con ustedes en la tarde de hoy. Quisiera compartir con ustedes una presentación. Yo creo que a veces es bueno no solamente escuchar, sino también ver algo. Y quisiera compartir entonces con ustedes esta presentación. Mi tema para la tarde de hoy es el siguiente. Espero que entonces se pueda estar viendo ahí. Ahí está. Cuidar de los pobres y de los necesitados. Particularmente en estos tiempos, ¿cierto? En los cuales por este virus que nos está acechando en todo el mundo realmente, el asunto de cuidar de tantas personas que están siendo tocadas, están siendo de una u otra forma amenazadas o también que están pasando por situaciones muy difíciles debido al virus, me ha hecho reflexionar cuán protegidos realmente han sido todos aquellos que en el pasado han dado fiel oído a las palabras de Dios a través de nuestros profetas. El programa que tenemos hoy en día para cuidar de los pobres y necesitados fue estructurado principalmente durante la gran recesión y fue introducido en la iglesia en el año de 1936. Y es este programa de bienestar y autosuficiencia que muchos visitantes que van al Lago Salado, pueden ser dignatarios de otros países o personas que van a conocer la iglesia, es lo que más los impresiona cuando ellos van allá por la organización, los principios que la gobiernan, las instalaciones que se tienen, los esfuerzos y la inversión en términos de dinero, pero en horas también de servicio donados por sus miembros, son algo que dejan profundamente impresionados a quienes visitan la iglesia. Y vamos a revisar hoy un poquito algunos de estos principios, pero yo siempre me maravillo. Yo recuerdo como recién converso, me impresionaba realmente cómo de sabiamente estructurado, guiado es este programa, donde claramente se ve la mano del Señor, quien ha preparado tanto a su iglesia como también a nosotros, los miembros, para tiempos como estos, en los cuales estamos experimentando grandes desafíos, ¿no? Como el virus actualmente, esta pandemia, pero también en otros tiempos de guerra, de hambrunas o catástrofes naturales y muchas otras situaciones. Este programa ha sido una bendición para toda la humanidad, pero también en especial, desde luego, a nuestros miembros. Entonces, vamos a hablar un poquito en la tarde de hoy sobre esta responsabilidad que tenemos de cuidar de los pobres y necesitados. Y dando un paso atrás, como para ver primero el gran cuadro, recordamos que en Moisés 1:39 el Señor dice que he aquí, esta es mi obra y mi gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Es decir, que el propósito de nuestro Padre Celestial es que todos sus hijos e hijas reciban todo lo que Él tiene. Y el máximo don que Él nos quiere conceder es precisamente la vida eterna. Y es con ese propósito que el Padre Celestial diseñó un plan de felicidad, ¿no? Ese plan de salvación, como lo conocemos también. Y en este plan de felicidad, Dios nos permite que recibamos todas sus bendiciones. Y al recibir esa bendición de la vida eterna, para poder recibirla, debemos venir a Cristo y ser perfeccionados en Él, como se nos recuerdan las Escrituras. Y al venir a Cristo, debemos ayudar a otros a hacer lo mismo. Y es así como todos, de una u otra forma, nos volvemos partícipes, ¿cierto? Participamos en esta obra de salvación y de exaltación de Dios.
El Señor nos ha recordado una y otra vez la importancia que constituye el cuidado de los pobres y necesitados. Y aquí algunas escrituras, ¿cierto? En el Antiguo Testamento leemos: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. O también dice en Proverbios: el que cierra su oído al clamor del pobre, también clamará y no será oído. En el Nuevo Testamento: en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tenéis amor los unos por los otros. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, ¿cierto? Está en Santiago. Hay muchas más, ¿cierto? Aquí solamente estoy queriendo sacar algunas pocas de cada uno de estos libros. En el libro de Mormón se relata: si después de haber hecho todas estas cosas volvéis la espalda al indigente y al desnudo y no visitáis al enfermo y afligido, he aquí, vuestra oración es en vano y no os vale nada, y sois como los hipócritas que niegan la fe. Eso está en Alma 34. Y en Alma primero dice: y ellos no desatendían a ninguno que estuviese desnudo o que estuviese hambriento o sediento o enfermo. Y en la época moderna, ¿cierto? En nuestra iglesia, hoy en día restaurada, en Doctrina y Convenios leemos: y atenderán a los pobres y a los necesitados y les suministrarán auxilio a fin de que no sufran. Esto está en Doctrina y Convenios 38. Y en Doctrina y Convenios 84 se dice: y el obispo Newell K. Whitney también debe viajar por entre todas las iglesias buscando a los pobres para satisfacer sus necesidades. Además de eso, yo recuerdo cuando nosotros nos bautizamos, precisamente el versículo 18 de Mosías fue para nosotros muy relevante, porque ahí de una u otra forma estaba lo que toda persona que se bautiza y hace el convenio del bautismo desea, porque nosotros también entramos al convenio del bautismo y al hacerlo deseamos llevar las cargas los unos de los otros para que sean ligeras y orar con los que lloran, consolar a los que necesitan consuelo. Entonces, parte realmente fundamental del Evangelio de Jesucristo y de hacer los convenios del bautismo constituye precisamente nuestra responsabilidad que nace de nuestro deseo, ¿cierto? Por el bienestar de los demás, es decir, ayudarnos mutuamente en todo. Jesucristo enseñaba a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, que nosotros mostramos nuestro amor por Dios al guardar sus mandamientos y servir a sus hijos. Y nos dijo, ¿cierto? Ese mandamiento más importante: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, podría ser que a veces decimos, pero es que son demasiados los que están con necesidades, ¿cierto? Hay tantas personas. ¿Por dónde comenzamos? ¿Cómo logramos hacerlo? Bueno, el Señor ha revelado su camino, ¿cierto? Porque Él nos ha dicho, y quisiera que veamos esto en Doctrina y Convenios 104. Y Él nos dio esta clave, nos dijo: y es mi propósito abastecer a mis santos, porque todas las cosas son mías, pero es preciso que se haga a mi propia manera. Y aquí, esta es la forma en que yo, el Señor, he decretado abastecer a mis santos, para que los pobres sean exaltados, de modo que los ricos sean humildes. Porque la tierra está llena, y hay suficiente y de sobra. Sí, yo prepararé todas las cosas, y he concedido a los hijos de los hombres que sean sus propios agentes. Entonces aquí está, se muestra que el Señor nos va a mostrar su manera, ¿cierto?, de hacerlo,
y nos recuerda la importancia de que seamos nosotros mismos nuestros propios agentes. Y entonces vamos a ver qué dicen los manuales. Este es el nuevo manual, ¿cierto? Que tal vez ustedes escucharon, ya existe en versión en inglés, está siendo traducido en breve, va a existir también en español y va a existir en línea, está en forma electrónica. Algunos capítulos ya son nuevos, otros todavía no, pero se va a ir actualizando continuamente. En este nuevo manual, que en breve también existirá, estará también en español, se aclara lo siguiente. Y dice así: al venir a Cristo y al asistir a Dios en la obra de salvación y exaltación, nos centramos en 4 responsabilidades divinamente designadas. Primera de ellas, vivir el Evangelio de Jesucristo. Segunda, cuidar de los necesitados. Tercera, invitar a todos a recibir el Evangelio. Cuarta, unir familias por la eternidad. Entonces, estas son las 4 responsabilidades centrales divinamente designadas. Hablemos un poco entonces de cuidar de los necesitados. ¿Qué conlleva eso? Se lleva de estar sirviendo y ministrando a individuos, familias y comunidades. Además de compartir recursos, incluyendo la asistencia de la iglesia con todos los necesitados. Y tercero, ayudar a otros a ser autosuficientes. Entonces, en relación con esas responsabilidades y esa responsabilidad particular de cuidar de los necesitados, entonces hablamos de estos 3 asuntos, ¿cierto? Y vamos a entrar un poquito en detalle en esto. Bajo la dirección del obispo, las presidencias del Quórum de Élderes y de la Sociedad de Socorro comparten las siguientes responsabilidades de bienestar. Eso es específicamente en relación con bienestar, ¿cierto? Ellos enseñan los principios de autosuficiencia temporal y espiritual. ¿Cuáles son esos principios? Pues seguramente enseñar las bendiciones de vivir la ley del diezmo, la importancia de pagar nuestras ofrendas de ayuno, que son necesitadas para poder ayudar a los necesitados dentro de su unidad, la de tener un almacenamiento en el hogar, de tener un ahorro, de evitar deudas, de tener algún seguro médico, vivir la palabra de sabiduría para fortalecernos espiritual y en nuestros cuerpos. En fin, hay una serie de principios importantes que en la Sociedad de Socorro y en el Quórum de Élderes deben ser enseñados. Segundo, cuidan a los pobres y necesitados y alientan a los miembros a prestar servicio. Eso es central. Y tercero, ayudan a las personas y a las familias a encontrar soluciones para sus preocupaciones de bienestar y a lograr finalmente la autosuficiencia. Veamos qué herramientas entonces tenemos ahí en los barrios, ¿cierto? En los quórums de élderes, en las presidencias de la Sociedad de Socorro. El primero, tenemos ahí como podemos ver en la foto, ¿cierto? El programa de hermanos y hermanas ministrantes. Eso es fundamental porque ellos o ellas informan sobre las necesidades de las familias y además se mantienen en contacto permanente para estar pendientes en cómo poder ayudar y asistirlos. Recuerden ahí lo que está en Doctrina y Convenios, donde se nos dice en Doctrina y Convenios 44.6, he aquí os digo que es preciso que visitéis a los pobres y a los necesitados y les suministréis auxilio para que sean amparados. Además de eso, la herramienta de trabajar en consejos, ¿cierto? En una presidencia del Quórum de Élderes con sus consejeros, en una presidencia de la Sociedad de Socorro con sus consejeros, trabajen en consejos, igual en los consejos de barrio, en los consejos de estaca, en los consejos hay revelación y ahí van a encontrar la respuesta a muchas
de pronto dificultades que de pronto solitos no podrían saber cómo afrontar. Y tercero, evidentemente, pues tenemos los programas de bienestar y autosuficiencia elaborados para quienes necesitan ayudas. Los conocemos, los programas de la iglesia. Entonces hay los planes de autosuficiencia y vamos a ver ahorita algunos detalles en relación con esto. Existen los talleres, diferentes talleres de autosuficiencia para ayudarle a las personas, además de recursos de empleo y muchos otros recursos que tiene la iglesia. Entonces, estas son las herramientas importantes y necesarias que ustedes en las presidencias tienen para ayudar al pobre y al necesitado. Un pequeño paréntesis aquí. ¿Cómo vamos en relación con el programa de administración? Aquí una estadística en la que estamos viendo que realmente solamente más o menos la mitad de los compañerismos están siendo entrevistados al menos una vez por trimestre, ¿cierto? Las hermanas, como siempre, están un poquito mejor que nosotros, los hermanos, pero también estamos entre 50 y 60%. Creemos que hay todavía un potencial importante. ¿Y por qué las entrevistas son importantes? Porque las entrevistas, desde luego, le recuerdan a las hermanas y a los hermanos esa mayordomía, esa responsabilidad que tienen por estar cuidando y estar pendientes de aquellas personas que podrían estar entrando en una situación de necesidad, ¿no? Entonces, una función central de los hermanos y hermanas ministrantes es cuidar de los pobres y necesitados que pueden haber sido asignados a ellos para cuidarles. Entonces, aquí, por favor, un pequeño recordatorio de que debemos seguir mejorando para llegar, ojalá, al 100% de que todos los compañerismos sean entrevistados al menos una vez por trimestre para saber cómo van las familias, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué herramientas, además ya hablamos un poquito, existen? Existen las páginas de la iglesia, donde hay una página especial dedicada al bienestar, con muchas herramientas, videos de capacitación, etcétera. Tenemos una página de recursos del área, ¿sí? Que incluye, entre otras, una parte especializada sobre nuestra situación del virus aquí en el área, además de recursos para ustedes para utilizarlas. Entonces, hay muchos recursos ahí. Hay recursos también para empleos, para encontrar recursos para educación, etcétera. Entonces, hay una serie de recursos específicos para los países nuestros, para utilizarse ahí. Y les quiero pedir, queridos líderes, ¿cierto?, que le recuerden y divulguen esto en sus unidades de que existe este recurso que nuestros hermanos de bienestar y autosuficiencia han desarrollado precisamente para que los miembros puedan buscar ahí de pronto soluciones a sus propios desafíos en términos de autosuficiencia. Y también pues están en la biblioteca del Evangelio todos estos inspirados cursos de autosuficiencia que, entre otras, la iglesia está ayudando también a organizaciones que no son de la iglesia, está prestándoles estos materiales porque son tan buenos que muchas organizaciones están interesadas en utilizarlos. En este momento hay un grupo de migrantes venezolanos que estaban tomando el curso de autosuficiencia a través de la Cruz Roja en Bogotá, utilizando precisamente uno de estos manuales de autosuficiencia. Entonces, son inspirados, son guiados por la mano del Señor. Entonces, utilicemos estos hermosos y importantes recursos. Ahora, cuando una familia, una persona requiere de ayuda, ¿cierto? Ya sea para pagar un arriendo, para pagar sus servicios públicos o requiere de alimentación en estos momentos de tantas necesidades, ¿cierto? Por favor, no olvidemos que cada ayuda que se otorga siempre tiene que ir acompañada de un plan de autosuficiencia. ¿Por qué es importante? Y vamos a ver un poquito qué elementos incluyen un plan de autosuficiencia. En primer lugar, una información sobre el miembro y cuáles son sus desafíos y por qué de pronto tiene estos desafíos. Puede ser enfermedad, puede ser desempleo, pueden ser algunas situaciones que pueden llevar a un miembro a tener unas necesidades. Entonces se describen ahí qué necesidades son las que tengo, ¿cierto? ¿Qué ingresos y gastos tengo?
¿cierto? Y además, ¿qué gastos que tengo de pronto podría empezar a reducir un poquito porque no son inmediatamente necesarios? ¿Qué otros recursos hay con los que puedo contar? ¿Tengo algún recurso propio? ¿Tengo ayudas que puedo recibir de familiares o de otras fuentes? ¿Qué recursos hay en la comunidad? ¿Cierto? Ayudas de pronto del Estado, de la municipalidad, de la ciudad. Entonces hay que revisar y analizar esos, qué recursos hay ahí adicionales que se podrían utilizar. Y de acuerdo a eso, pues saldrá qué ayuda podrá recibir. Un cuarto punto importante, ¿cierto? Entonces es, ok, ¿cuál va a ser mi plan? ¿Qué planeo yo para poder salir de esta situación de dependencia en donde estoy requiriendo una ayuda? ¿Qué me voy a comprometer a hacer para lograr hacer más autosuficiente? Y quinto, ¿qué trabajo o qué servicio realizaré a cambio de esa ayuda que estoy recibiendo? Queremos que cada persona que reciba una ayuda tenga una oportunidad de dar algo a cambio. Eso es importantísimo. Es necesario que las personas sientan que no solamente reciben ahí una cosa, una limosna gratis, sino realmente ellos dan algo a cambio. Es muy importante que eso se establezca también en este plan de autosuficiencia. Entonces, por favor, asegúrense de que cada persona que recibe una ayuda tenga un plan de autosuficiencia de estos, que además esta persona firmará, ¿no? Con su firma, y que tenga ahí establecido cuál es su situación y qué requiere. Y una vez eso está hecho, el obispo está ahí para firmarlo y autorizar precisamente estos planes. Ojalá sean, idealmente, pues la presidenta la presidencia de la Sociedad de Socorro y la presidencia del Quórum de Eldres, quien trabajan con los miembros estos planes específicos de autosuficiencia, y que ya el obispo lo único que necesita básicamente es autorizarlo, porque ya todos ellos hicieron el trabajo. Entonces esta parte es fundamental. Finalmente quiero recordar aquí algo en relación con estos programas de autosuficiencia, y es que no olvidemos que tenemos que fortalecer la raíz, y la raíz es la autosuficiencia espiritual. El propósito del programa de bienestar de la Iglesia es, desde luego, asegurar el bienestar temporal y espiritual de los miembros y llevar a una persona que está en situación precaria y de necesidad, en términos temporales o espirituales, a una situación de bienestar en la cual ella ya no dependa de estas ayudas. Es una tarea que no es fácil, es difícil, pero tenemos la ayuda del Señor, porque Él nos ha mostrado el camino, Él nos ha dicho, esta es la forma de hacerlo, y es inspirada, ¿cierto? Entonces, pero sin embargo, no olvidemos la raíz, ¿cierto? El crecer, esa pequeña semilla que cuidamos, ¿cierto? Que va creciendo y se volverá un fuerte árbol ahí que dará muchos frutos. No se nos olvide que se requiere tener raíces espirituales muy fuertes para poder llegar a traer estos frutos en nuestras vidas, ¿cierto? Porque la fortaleza espiritual, el testimonio de Jesucristo, es el que realmente cambia vidas. Una vez estabilizada una situación de bienestar de una persona, a través de la fortaleza espiritual y el testimonio de Jesucristo, ellas mismas podrán salir adelante y volverse autosuficientes espiritual y temporalmente. Entonces, no olvidemos que parte del programa de bienestar es precisamente enseñar los principios espirituales, el animarlos, el motivarlos, como mencionamos ya, hacer un plan, trabajar en él, y realmente que las personas puedan realmente llegar a una autosuficiencia tanto temporal como espiritual. Cerrar con estos versículos en Doctrina y Convenios 81:5. De manera que, sé fiel, ocupa el oficio al que te he nombrado, y socorre a los débiles, levanta las manos caídas y fortalece las rodillas debilitadas.
porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Queridos amigos, queridos líderes, el programa de bienestar y de autosuficiencia que tenemos en la iglesia es inspirado. Es la forma que el Señor estableció para cuidar de los pobres y de los necesitados. Desde luego es mucho más que solamente repartir alimentos o medicinas, porque es levantar, es motivar, bendecir, es testificar, es amar y cuidarse mutuamente en todos los aspectos, tanto en aspectos temporales, en aspectos emocionales, en aspectos sociales, pero también especialmente en aspectos espirituales. Es ministrarnos unos a otros de una manera más elevada y más santa. Es estar preparados, como nos lo han dicho múltiples veces los profetas de nuestros tiempos. El Señor, a través de esta su iglesia, nos ha preparado para estos tiempos. Y tenemos todas las herramientas para vivir ese primer gran mandamiento de amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, a la manera del Señor. Y mi invitación en la tarde de hoy es que hagamos todo lo que está a nuestro alcance para seguir este gran mandamiento. Yo les doy mi testimonio de que es inspirado y que viene del Señor. Y lo hago en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Queridas hermanas y hermanos, muy buenas tardes. Es nuevamente un placer, un privilegio poder estar conectados, contactados con todos ustedes para estudiar del Evangelio, para elevarnos mutuamente a través de los mensajes y a través de esta comunicación. El tema que yo tengo para esta tarde tiene que ver con el servicio. Está muy ligado a lo que el Elder Held acaba de enseñarnos y recordarnos. Y voy a comenzar con una de las escrituras que él utilizó precisamente, el capítulo 22 de Mateo, cuando el Señor estaba enseñando a la gente. Y el versículo 35 nos dice: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Todo depende de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Hace un rato el Elder Held nos mostró una imagen de la tapa, de la portada del nuevo manual general que vamos a tener próximamente en español. Y si ustedes se fijaron, debajito donde decía manual general, tenía un título. Esta vez el manual tiene un nombre, así como el nombre de un libro. Y el título de este manual es Sirviendo en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ya no se llama manual de instrucciones, es un manual para enseñarnos a servir a los demás. En el capítulo 1 del manual general dice: usted ha sido llamado a servir en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Gracias por su servicio. Usted bendecirá vidas y experimentará gozo a medida que sirve fielmente. Y cada uno de nosotros, los que estamos hoy día comunicándonos, que tenemos alguna posición de liderazgo dentro de la iglesia, se nos entrega esta posibilidad de servir y de recibir gozo por medio de ayudar y de ponernos al servicio de los demás. El obispo Quintero, cuando hizo la primera oración, él dio gracias por la oportunidad de servir en nuestros llamamientos. Y precisamente eso es.
Es para mí siempre una experiencia hermosa cuando vamos a hacer una reorganización de una presidencia estaca y los hermanos que son llamados, la nueva presidencia, sabiendo que se les viene encima una cantidad de trabajo considerable, que van a estar seguramente años sirviendo a los demás, dedicando de su tiempo, dedicando de sus habilidades, sacrificando un poco el tiempo a la familia, lo reciben con tanto gozo en sus corazones y con emoción. Es algo que solo puede ocurrir en la iglesia del Señor cuando hay personas como ustedes, hermanos y hermanas, que comprenden la naturaleza sagrada del servicio. Hace un momento también, estoy tomando todo lo que el Elder Held dijo, nos recordó Moisés 1:39, cuál es la gran obra de nuestro Padre Celestial y la gloria de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Y por otro lado, en Moroni, en el capítulo 10, el Señor nos dice, venid a Cristo y perfeccionaos en Él. Entonces, cuando somos capaces de alinear nuestro servicio en la iglesia con la obra de Dios, con la obra de nuestro Padre y su Jesucristo, eso lo hacemos por medio de servir a los demás. El Señor Jesucristo, nos dice el mismo manual general, estableció su iglesia para posibilitar, para permitir a las personas y a las familias hacer la obra de salvación y exaltación que recién nos recordaba el Elder Held. Una de las maneras en que la iglesia nos ayuda a alcanzar este propósito sagrado es a través de las oportunidades de servicio y liderazgo en ella. En el capítulo 18 de Mosía hay unos versículos que en primera instancia uno los aplicaría rápidamente a la obra de bienestar, básicamente. Pero si lo leemos con detención, por ejemplo, el versículo 29 del capítulo 18, dice, y esto les dijo él a ellos, habiéndoselo mandado Dios, y anduvieron rectamente ante Dios, ayudándose el uno al otro, temporal y espiritualmente, según sus necesidades y carencias. Ayudándose el uno al otro temporal y espiritualmente. Esto involucra, por supuesto, incluye las ayudas como las que mencionaba recién el Elder Held, pero es más amplio todavía. Se refiere a ayudarnos mutuamente en todo sentido, aún en el sentido espiritual. En su primer discurso, que dio el presidente Nelson como tal, en su calidad de presidente de la Iglesia en abril del 2018, él dijo, a través de una vida de servicio en la Iglesia, he aprendido que en verdad no importa dónde servimos, lo que importa al Señor es cómo servimos. Yo estoy seguro que es parte de la naturaleza humana, independientemente de si somos miembros de la iglesia o no, independientemente de si somos cristianos o no, o si tenemos una relación con nuestro Padre Celestial o no. Es algo intrínseco en la inmensa mayoría de las personas el tener el deseo de servir. Y le voy a pedir a mi esposa que ella pueda leer un pequeño poema que fue escrito por una destacada poetisa chilena, Gabriela Mistral, que ganó el premio Nobel hace muchos años, un poema que se llama El placer de servir. El placer de servir. Toda la naturaleza es un anhelo de servir. Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Donde hay un árbol que plantar, plántalo tú. Donde hay un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde hay un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. Sé el que aparta la piedra del camino, el odio de los corazones y las dificultades del problema. Hay una alegría de ser sano y la de ser justo, pero hay la hermosa, la inmensa alegría de servir. Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho, si no hubiera en él un rosal que plantar, una empresa que emprender. No caigas en el error de creer que solo se hacen méritos con los grandes trabajos. Hay pequeños servicios, regar un jardín, ordenar unos libros, peinar a una niña. El servir no es solo tarea de seres inferiores. Dios, que da el fruto y la luz, sirve. Pudiera llamársele así, el que sirve. Y tiene sus ojos en nuestras manos y nos pregunta cada día, ¿serviste hoy? ¿A quién? ¿Al árbol? ¿A tu amigo? ¿A tu madre? Gracias. ¿Qué le dice usted?
Este poema está. Que cualquier cosa que hagamos por otra persona tiene muchísimo valor, tiene más valor de lo que nosotros mismos imaginamos. Todos queremos y todos podemos servir. En la iglesia se nos dan estas oportunidades maravillosas de hacerlo a diario. Pero hay muchas personas también dentro de la iglesia que quizás no están teniendo o no han tenido todavía la oportunidad de servir. Debemos dar la oportunidad a todos, aún a aquellos que puedan parecer quizás tímidos, a aquellos que son nuevos en la iglesia, a aquellos que están regresando a la iglesia, a quienes son solos, a quienes están luchando quizás con un desafío personal, quizás están en una situación que pudiera ser que no están completamente aún dignos de poseer una reconciliación para el templo, pero sí hay oportunidades de servicio aún para ellos, para los jóvenes. Hoy día, por ejemplo, con tanta tecnología, con toda la maravilla de Family Search, vemos cómo la juventud, pero domina esos temas, sin siquiera haber tomado un manual, y nos pueden ayudar tanto en tantas cosas. Yo recuerdo hace muchos años, cuando nada de esa tecnología existía, cuando yo estaba en mi juventud, tenía 14 años, y yo asistí a la iglesia desde los 12, me bauticé a los 12 años, y yo recuerdo un día cuando el presidente Larrama, yo iba entrando a la capilla un día domingo temprano, y él me llamó a la oficina, y este presidente Larrama era local, era una persona que probablemente no sabía mucho de la iglesia, sabía menos aún de los manuales, pero él se dejó llevar por lo que el Espíritu le indicaba. Y me llamó a su oficina, me hizo una pequeña entrevista y luego me extendió un llamamiento que nunca he olvidado. Me llamó para servir como el superintendente de la escuela dominical. En esos años, el presidente de la escuela dominical se llamaba superintendente. Y el superintendente de la escuela dominical tenía la labor de llevar a cabo toda esa reunión que era muy grande. Los más antiguos de la iglesia recordarán, la escuela dominical no solamente tenía las clases, sino tenía un periodo previo donde se daban discursos, donde teníamos la Santa Cena, donde se realizaba la Santa Cena también en la escuela dominical de menores, como la primaria, y allí había otros hermanos que bendecían y repartían el sacramento, y todo eso quedó bajo la responsabilidad de este niño de 14 años. Yo no sé si el presidente Rama lo hizo bien, no sé si eso estaba autorizado, nunca lo supe, nunca lo quise investigar, pero sí estaba feliz y asustado de haber recibido ese llamamiento. Pero eso me permitió a esa tierna edad de 14 años de poder vencer mis temores y poder pararme en un púlpito frente a una congregación de 70, 80 personas y dirigir esas reuniones de la escuela dominical. Qué importante fue para mi vida. Yo no digo que hoy día vamos a llamar a un jovencito de 14 años para ser el presidente del quórum de Eldres, porque sabemos que no se puede. Pero sí dar oportunidades a todos y a todas las hermanas, independientemente de la situación, de la edad, de su condición económica, de su condición de estudios, sino considerar a todos como hijos de Dios. El Señor no estima a un miembro de la iglesia más o menos que a cualquier otro. El Señor no hace acepción de personas, nos dicen las Escrituras. Esta es una de esas palabras que a veces las encontramos repetidamente en las Escrituras y que solamente las encontramos ahí. Así que, como yo no sabía exactamente qué significa no hacer acepción de personas, me fui al diccionario y encontré que acepción es una acción de favorecer o inclinarse a unas personas más que a otras por algún motivo o afecto popular. Eso dice el diccionario de la Real Academia Española. Favorecer o inclinarse por una persona. El Señor no hace acepción de personas. En el capítulo 10 de Hechos, versículos 34 y 35 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace lo justo. Y de ellos el Señor también se agrada, de aquellos que le temen, en el sentido de que le obedecen sus mandamientos, y aquellos que hacen lo justo, que hacen lo correcto. Lo que el Señor espera de nosotros es nuestra voluntad de hacer su voluntad y al mismo tiempo que seamos dignos de servirle. Yo recuerdo hace unos años atrás,
Muchos de ustedes han participado, hermanos, o saben cómo regularmente hacemos una reorganización de una presidencia estaca. Entrevistamos a un grupo de hombres dignos de la estaca, dos 70 que hemos sido asignados para ello, y les preguntamos muchas cosas, los conocemos a su familia, y generalmente también les preguntamos su opinión respecto de otros hermanos, para saber cuál es el sentir, cuál es la opinión que tienen los dignos poseedores de sacerdocio de otros buenos hermanos de la estaca. Y les preguntamos, ¿quién piensa usted que podría ser un presidente estaca? Y esto no es un proceso democrático, ni de mayoría, ni nada por el estilo. Es solamente para conocer el sentir, el pensamiento de los demás. Yo recuerdo que en una ocasión, después de entrevistar a más de 20 hermanos, terminamos el proceso de entrevistas y con el 70 que me acompañaba conversamos y luego oramos. Y finalmente fue llamado como presidente de estaca, porque esa fue la voluntad del Padre, un hombre a quien nadie había nombrado. Nadie. Nadie había pensado que podía ser un presidente de estaca. Sin embargo, nuestro Señor sí lo había preparado y nos lo hizo saber. Entonces, hermanos, siempre busquemos revelación para hacer los llamamientos. Siempre estemos seguros de que estamos haciendo la voluntad del Señor y estemos considerando a todos. ¿Recuerdan hace años atrás el presidente Hinckley en un discurso histórico nos dijo que cada nuevo converso necesita de 3 cosas? Necesita de un amigo, necesita de una asignación y necesita ser nutrido por la buena palabra de Dios. Una asignación, un llamamiento, algo que hacer para sentirse parte, para sentirse integrado en la comunidad de los santos. El Señor no desecha ni desechará jamás a ninguna persona que se acerque a Él. En 2 Nefi, en el capítulo 26, versículo 33, dice: porque Él hace lo que es bueno entre los hijos de los hombres, y nada hace que no sea claro para los hijos de los hombres. Y Él invita a todos ellos a que vengan a Él y participen de su bondad, y a nadie de los que a Él vienen desecha, sean negros o blancos, esclavos o libres, varones o mujeres, y se acuerda de los paganos, y todos son iguales ante Dios, tanto los judíos como los gentiles. Yo le agregaría a toda esta lista que nos mencionaba recién, de sean blancos o negros, esclavos o libres, etc., yo le agregaría solteros o casados, o divorciados, jóvenes o viejos, madres o padres solteros, todos son bienvenidos en el reino de Dios. Y por lo tanto, todos tienen el deseo también de servir. Hermanos, no debemos buscar ni esperar la perfección en las personas para llamarlas a servir. Pensemos en nosotros mismos, pensemos en nuestras propias debilidades, en nuestras propias imperfecciones. Y no obstante ellas, el Señor ha tomado el riesgo y nos ha llamado. Y aquí estamos, todos los que estamos reunidos hoy día, sirviendo en una u otra posición en la iglesia. La perfección nunca ha sido ni nunca será un requisito para servir en la obra del Señor. El Señor, como dicen Doctrina y Convenios, se vale de lo débil del mundo. En una ocasión, el presidente Faust, hace años atrás, explicó lo siguiente. Él dijo: esta iglesia no atrae a grandes personas, pero en cambio, por lo general, hace grandes a las personas comunes. Una razón importante del crecimiento de la iglesia, desde sus humildes comienzos hasta la solidez actual, dijo él, es la fe y devoción de millones de humildes y sacrificadas generaciones que tienen solo 5 panes de cebada y 2 pececillos que ofrecer al servicio del Maestro. Han dejado de lado sus intereses personales y al hacerlo han encontrado la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es muy conocida de las Escrituras, es muy conocido el episodio que encontramos en 1 Corintios, en el capítulo 12, cuando se nos habla de la importancia de cada parte del cuerpo. Cuando se nos dice que si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora hay muchos miembros, aunque uno solo es el cuerpo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. El versículo 21 que acabo de leer, que ninguna parte del cuerpo le puede decir a otra: no te necesito.
porque todos somos importantes en el cuerpo de la iglesia. Hay múltiples oportunidades de servir en la iglesia. Tenemos todos los llamamientos del barrio, tenemos los llamamientos de destaca, por supuesto, los llamamientos para servir en el templo, tenemos los misioneros de tiempo completo, incluyendo matrimonios que si así lo deciden, pueden continuar sirviendo, viviendo en su propio hogar y viviendo una misión de tiempo completo llamada por el presidente de la iglesia. Ellos pueden servir entre 6 y 24 meses, con la única condición de que sirvan al menos 32 horas por semana. Tenemos los misioneros de servicio, que obviamente también continúan viviendo en sus casas. Ellos pueden servir también entre 6 y 24 meses y su servicio está acotado entre 8 y 32 horas por semana. Y aquellos que ni siquiera puedan entregar 8 horas por semana pueden servir como voluntarios, aún si no tienen una recomendación para el templo y aún si no son miembros de la iglesia. Y así entonces, con la participación de todos, incorporando a todos, la iglesia seguirá progresando. Ese progreso va sobre los hombros de miembros dignos que viven vidas comunes y corrientes, entre familias comunes y corrientes como todos nosotros, guiados por el Espíritu Santo y la luz de Cristo que en ellos está presente. En un discurso de años atrás que dio el elder Joseph Wirthlin, él dijo algo muy hermoso que quiero compartir con ustedes. Él dijo: no importa quiénes seamos, no importan nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestros recursos financieros, nuestra educación o experiencia, todos podemos servir en el reino. Aquel que nos llama nos calificará para la obra si servimos con humildad, oración, diligencia y fe. Quizás nos sintamos inadecuados, quizás dudemos de nosotros mismos pensando que lo que tenemos para ofrecer al Señor es insignificante para que se note. El Señor está en conocimiento de nuestra capacidad mortal y conoce nuestras debilidades. Entiende los desafíos que enfrentamos cada día. Se da cuenta de las grandes tentaciones, de los apetitos y de las pasiones terrenales. En su epístola a los Hebreos, el apóstol Pablo escribió que el Salvador puede compadecerse de nuestras debilidades porque fue tentado en todo según nuestra semejanza. El Señor comprende todas nuestras debilidades y está más que dispuesto a ayudarnos, a fortalecernos en relación a ellas. Es lo mismo con todas las personas. Así que, hermanos, cuando tengan que extender un llamamiento o dar una asignación, piensen en aquellos que generalmente no tienen esa oportunidad. Todos queremos servir, todos podemos servir, todos tenemos el derecho de recibir las bendiciones que vienen a través del servicio. Y como decía anteriormente, pensemos en aquellos quizás que no son tan tradicionales o quizás que no responden al modelo que encontramos regularmente en un manual, en que se habla de una familia compuesta, una familia bien constituida, etc. Hay muchas personas que no cumplen con ese perfil, muchos que son solos, muchos que están divorciados, separados, muchos que son los únicos miembros de la iglesia en su familia, muchos que están pasando por problemas, por desafíos personales que tienen que regularizar todavía. Ellos también pueden servir en el reino. Que podamos invitar a todos a venir a Cristo y de esa forma poder ayudar al Padre Celestial a llevar a cabo su maravillosa obra que constituye también su gloria, de ayudar a otros también a alcanzar la vida eterna. Que podamos hacerlo, hermanos, viendo con los ojos espirituales, viendo como nuestro Padre nos ve a nosotros y a todos como sus hijos, como aquellos a quienes Él tanto ama y a quienes Él está muy dispuesto siempre a darles una oportunidad. Y lo ruego en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Elder Helt y Elder Ceballos. Sus palabras han sido muy inspiradas y han edificado nuestras vidas. No hay duda que el servicio es fundamental en la Iglesia de Jesucristo. Es prácticamente la forma en que Jesucristo vivió sirviendo a los demás. Eso me hizo recordar un cuadro que tengo aquí colgado a la entrada de mi casa,
que he conservado durante muchos años y quisiera compartir con ustedes ese cuadro. Es este que tengo acá. Y he tomado una foto hoy para que ustedes puedan ver qué es lo que dice este cuadro. Entonces voy a compartir la pantalla para que todos puedan leerlo. Ese es parte de un himno que todos conocemos que se llama Gratitud. Los niños lo cantaban mucho. Dice: gratitud siento yo en este día por la dicha de vivir. En mi corazón hay una canción, vivir para servir. No hay nubes en el cielo que me puedan impedir que al caminar suene mi cantar, vivir para servir. Y como decía mi padre, el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Gracias por compartir esos hermosos pensamientos y mensajes en cuanto a la importancia de servir. Y pensando en el servicio, a veces pienso que tenemos una organización tan buena en la iglesia que quizás a veces exageramos la manera o equivocamos la manera de servir y pensamos que cuando alguien necesita, lo primero que hacemos es ir con el obispo para ver cómo le ayuda, sin pensar primero qué es lo que yo puedo hacer para servir y aliviar el problema de ese hermano. En la medida en que todos nos involucremos y no dejemos esa carga nada más al obispo, los miembros recibirán muchas más bendiciones. Ahora, hermanos y hermanas, yo quisiera llevarlos por un rato por las Escrituras. Yo quisiera que durante este tiempo ustedes puedan meterse junto conmigo dentro de las Escrituras y que podamos participar activamente de ciertos mensajes que escuchamos dentro de ellas, especialmente del Libro de Mormón y el Nuevo Testamento. Así que tratemos de vivir estas cosas. Estaba recordando las palabras que Elder Bednar compartió hace unos días con nosotros. Ustedes quizás recuerdan al Elder Hayes. Elder Hayes era un miembro del Foro de los 12 Apóstoles que falleció hace poco tiempo. Y él en sus últimos años estuvo ya muy enfermo, al grado de tener que andar caminando con un tanque de oxígeno y no podía caminar mucho, por cierto, tenía que estar sentado o recostado. Y Elder Bednar le hizo una pregunta muy interesante porque Elder Hayes había sido piloto de combate de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, era un gran atleta. Y entonces verlo pasar de esa época de mucha actividad a esta época en donde tenía que cargar un tanque de oxígeno, le hizo una pregunta y le dijo: Elder Hayes, ¿cómo es pasar de esa época de tanta actividad, de tanta fuerza, de tanto atletismo, de todos esos vuelos de combate y ahora estar con este tanque de oxígeno y postrado sin poder hacer mucho? Elder Hayes le dio una respuesta muy interesante que ustedes van a entender porque estamos viviendo algo similar. Él le dijo: cuando tú no puedes hacer las cosas que acostumbrabas a hacer, aprendes a hacer aquello que es más importante en la vida. Piensen en eso. Ahora que estamos nosotros encerrados a causa de esta pandemia, quizás ya se dieron cuenta que ya no hacemos las cosas que acostumbrábamos a hacer, pero podemos enfocar nuestras vidas en aquellas cosas que son más importantes para cuidar de nuestra vida. Así que pensando en esa experiencia y en esas palabras que el Señor ha dado en cuanto a enfocarnos en aquello que tiene más valor de nuestra vida, yo quisiera llevarlos a través de las Escrituras. Así que si tienen las Escrituras ahí a la mano, por favor tengan las listas y lean junto conmigo algunos de los versículos. Y mientras lo leemos, por favor, métanse en la Escritura y traten de experimentar lo que estos profetas experimentaron y este pueblo experimentó también. Vamos primero al capítulo Alma, al capítulo 4 de Alma, el versículo número 15. Esta es una experiencia que Alma vivió muy interesante porque él era prácticamente el presidente de la República Nefita. Él era el juez superior, pero al mismo tiempo era el profeta, el líder de la iglesia.
Y entonces el pueblo empezó a vivir una época muy, muy difícil y él me imagino que lo meditó mucho, pensó mucho, oró mucho y finalmente tomó esta decisión. Dice el versículo 15. Y ahora bien, aconteció que Alma, habiendo visto las aflicciones de los humildes discípulos de Dios y las persecuciones que sobre ellos amontonaba el resto de su pueblo, y viendo toda su desigualdad, comenzó a afligirse en extremo. Sin embargo, no le faltó el Espíritu del Señor. Y escogió a un hombre sabio de entre los élderes de la iglesia y lo facultó según la voz del pueblo para que tuviera el poder de decretar leyes. En otras palabras, le está diciendo, tú te vas a encargar del gobierno y déjame a mí encargarme de otras cosas, las más importantes. Y dice el versículo 16, y escogió a un hombre sabio, el versículo 19, e hizo esto para poder salir él mismo entre los de su pueblo, o sea, entre el pueblo de Nefi, a fin de predicar la palabra de Dios para despertar en ellos el recuerdo de sus deberes, y para abatir por medio de la palabra de Dios todo el orgullo y las artimañas y todas las contenciones que había entre su pueblo. Y más adelante, vamos ahora al capítulo 31, porque aquí habla de algo que fue muy innecesario y que mostró tener un efecto poderoso en la vida de la gente. En el versículo número 5 de Alma 31. Y cómo la predicación de la palabra tenía gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo que era justo. Sí, había surtido un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada o cualquier otra cosa que les había acontecido. Por tanto, Alma consideró prudente que pusieran a prueba la virtud de la palabra de Dios. Imagínense, dejar todo ese poderío que él tenía como juez superior, todas las comodidades que él tenía, la oportunidad de decretar leyes para proteger a su pueblo, y dijo, no, esto no es lo que necesitamos, aquí lo que necesitamos es la palabra de Dios, de conocer más a Jesucristo, de entender más su expiación, del poder del arrepentimiento, del perdón y el daño que el pecado hace en nuestras vidas. Así que se dedicó el resto de sus días a predicar el Evangelio de Jesucristo. Cuando uno no puede hacer las cosas que acostumbraba a hacer, es cuando entonces empieza a hacer las cosas que son más importantes. Ahora, yo les invito a hacer un viaje junto conmigo. Vamos a ir al templo el día de hoy, pero no al templo que está en nuestros países. Vamos a ir al templo que había en Zarahemla. Vamos a transportarnos a esa época. Imagínense que ustedes están viviendo ahí, están con sus hijos, están con sus papás, están con sus hermanos, o quizás están solos. Y de repente viene el rey del país y nos dice, quiero hablarle a todo el pueblo, por favor, vengan al templo. Así que somos obedientes y vamos a ponernos nuestras mochilas, vamos a cargar nuestras tiendas de campaña, vamos a llevar comida para poder sostenernos en ese viaje. Entonces empezamos a caminar por ese desierto. Llegamos al templo, al frente del templo, y con nuestra familia o nuestros amigos empezamos y plantamos una tienda que da frente al templo. Y ahí estamos todos reunidos, esperando a ver qué nos va a decir el rey. Imagínense ese escenario, estén ahí presentes para ver qué es lo que el rey nos va a decir. Y entonces este rey se llamaba el rey Benjamín. Y el rey Benjamín decidió hablarle a ese pueblo por una sencilla razón, porque él había recibido el mandamiento de Dios por un ángel de decir algunas cosas a su pueblo. Y esas cosas que él les dijo a ese pueblo están escritas y yo estoy agradecido que lo hayan escrito ese mensaje del ángel y está en los primeros capítulos de Mosías. Y entonces el ángel le mencionó algunas cosas muy bonitas. La verdad es que todo el mensaje que el ángel le dio a Benjamín para que comunicara a su pueblo era acerca del Salvador Jesucristo. De cuál sería la bendición que llegaría a nuestras vidas
si volvemos nuestro rostro a Cristo, para que podamos sentir el gozo que Él está dispuesto a dar a cada uno de nosotros. Y entonces empezó a hablarles acerca de Jesucristo. Yo quiero leerles nada más un par de versículos de ese gran mensaje, pero les invito a estudiar los capítulos 3 al 5 de Mosías y entender bien ese mensaje del Salvador. Vamos a ver primeramente en el capítulo 3 de Mosías. Ustedes pueden abrir su libro y vamos a leer el versículo número 7. Y esto fue algo que hizo a los nefitas empezar a meditar y a pensar muy sinceramente en su propia condición. Y como les dije, que nos transportáramos a esa época y que estuviéramos ahí en la tienda escuchando al rey Benjamín, escuchen lo que Benjamín empieza a decirles ahora. Y traten de percibir el espíritu de esas palabras, que fueron las palabras del Señor. Y entonces, al hablar de El Salvador, les dijo en el versículo 7 lo siguiente: y aquí sufrirá tentaciones. Pero ustedes van a ver algunas cosas ahí que son similares a nuestras vidas, porque también nosotros tenemos tentaciones, así que en eso no somos diferentes al Salvador. La diferencia es el nivel de la tentación, que fue mucho mayor para Él, pero todos hemos tenido tentaciones. Y dolor en el cuerpo. Todos nosotros hemos sentido dolor alguna vez en nuestro cuerpo, ya sea por enfermedad, por algún accidente, por heridas o caídas, pero hemos sentido lo que es el dolor. Hambre, por supuesto que hemos sentido hambre. Sed, también hemos tenido sed, igual que El Salvador. Y fatiga, nos hemos fatigado. Hay días que terminamos muy cansados y lo único que queremos es ir a dormir. Y luego les dice Benjamín lo siguiente, hablando de Cristo: aún más de lo que el hombre puede sufrir sin morir. Ahora, eso ya es un significado diferente, eso ya no es como nosotros. Si hemos tenido hambre, sed, fatiga, tentaciones, etcétera, pero nunca más de lo que uno puede soportar sin morir. Pero Cristo sí lo hizo. Pues he aquí, la sangre le brotará de cada poro. Tan grande será su angustia por la iniquidad y abominaciones de su pueblo. Y se llamará Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, el Creador de todas las cosas desde el principio. Y su madre se llamará María. Ahora, imagínense, ustedes están ahí escuchando al rey Benjamín. ¿Qué es lo que sienten cuando escuchan esas palabras que le fueron transmitidas por medio del ángel? ¿Cuál es su sentimiento acerca del Salvador Jesucristo? Cuando pienso en lo que Él sufrió sin morir, me gusta pensar un poco en las palabras que Él dijo, y Juan lo registró de una forma muy hermosa cuando Jesucristo habló en cuanto a su condición en el capítulo 10 de Juan y versículo número 17 y 18. Déjenme leerles esto y relaciónelo con las palabras que Benjamín acaba de hablar. Jesucristo dijo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Así que Cristo tenía el poder de morir y el poder de no morir. La razón por la que tenía el poder de no morir es porque era hijo de una madre mortal, María. Ella era mortal. Así que él heredó esa propiedad, esa característica, si le puedo llamar a un don de la mortalidad. Pero era hijo de un Padre Celestial que es inmortal. Así que también heredó la capacidad de la inmortalidad. El único ser que ha vivido en este mundo con esos dos poderes,
el poder de la mortalidad y el poder de la inmortalidad. Ahora, esto era fundamental y necesario en el plan de salvación. Y yo creo que Benjamín lo entendía muy bien y espero que ustedes lo entiendan y que yo entienda un poco, por lo menos, de ese significado. Pero cuando Cristo estuvo en el monte Getsemaní, sufriendo por nuestros pecados, enfermedades y aflicciones, Él bajó un poco de ese monte para orar al Padre Celestial. Y las 3 veces que están registradas en la Escritura, Él repitió una oración. Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. El sufrimiento era muy grande y por esa razón Él lo pidió. Él hubiera muerto con ese sufrimiento porque ningún cuerpo puede soportar ese sufrimiento. Pero la razón por la que Cristo no murió es porque Él decidió ejercer su poder de inmortal. Y al ejercer el poder de inmortalidad, Él tomó la decisión de no morir. Y al tomar la decisión de no morir, permitió que su cuerpo sufriera y experimentara todos esos dolores. ¿Por qué? Por el amor hacia nosotros. Así que Cristo pagó por nuestros pecados. Cuando Benjamín habló esto, el pueblo respondió de una manera admirable una vez que ellos comprendieron este principio fundamental. Y voy a leerles solo un versículo que muestra la reacción de ellos. Y ojalá que nosotros estuviésemos ahí también para experimentar y decir lo mismo. Y dice lo siguiente: y todos clamaron a una voz diciendo, sí, creemos todas las palabras que nos has hablado y además sabemos de su certeza y verdad por el Espíritu del Señor Omnipotente, el cual ha efectuado un potente cambio en nosotros, o sea, en nuestros corazones, por lo que ya no tenemos más disposición a orar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. Ese fue el gran cambio del corazón en ellos. Ahora, hermanos y hermanas, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros ha experimentado el don del arrepentimiento en su vida y hemos sido perdonados de nuestros pecados. Eso es lo que llaman en las Escrituras la remisión de nuestros pecados a causa de la expiación de Cristo y de nuestro arrepentimiento. Pero hay algo que quizás no siempre entendemos muy bien y yo quisiera compartir con ustedes este otro pensamiento. Hermano, la remisión de nuestros pecados es importante. Es importante porque representa que Dios nos perdona, pero hay que entender lo que significa remisión, remisión de nuestros pecados. La palabra remisión viene de un origen latino y significa poner atrás, el acto de poner atrás. En otras palabras, todos nuestros pecados quedan atrás y no están más con nosotros. Pero la remisión no es eterna, a menos que nosotros aprendamos a mantener la remisión de nuestros pecados. Yo lo comparo mucho con lo que es el cáncer. Y yo he vivido eso en mi familia en varias ocasiones. Varios de mis familiares han padecido de esa enfermedad. Y el cáncer requiere ciertos tratamientos. Y cuando esos tratamientos se dan correctamente y el cuerpo reacciona, los médicos dicen el cáncer entró en remisión. En otras palabras, ya no se ve más en el cuerpo, está en remisión. Pero luego dicen, usted tiene que tomar esta medicina regularmente todos los días durante tantos años para mantener la remisión del cáncer. Si usted deja de tomar esa medicina, esa remisión puede caer y el cáncer vuelve al organismo otra vez. Así que la manera de verse libre de ese cáncer que entró en remisión es manteniendo con regularidad, tomando la medicina que se nos es recomendada. De lo contrario, el cáncer deja de estar en remisión y vuelve otra vez a nuestras vidas, a nuestro cuerpo. Cuando nosotros tenemos la remisión de nuestros pecados, uno tiene que entender cómo mantener la remisión de nuestros pecados. Porque si no la mantenemos, entonces esos pecados
que nos atormentaban en el pasado vuelven otra vez a nosotros, empezamos a pecar de nuevo y se acabó la remisión. Y es cuando empezamos a sufrir las consecuencias del pecado. Quiero leerles 2 versículos y ustedes me pueden acompañar y ahora volvamos otra vez a ese campamento. Estamos escuchando a Benjamín, versículo número 11 del capítulo 4. Y aquí es cuando Benjamín, y fue lo que el ángel le comunicó, le dijo cómo mantener la remisión de los pecados. Dice lo siguiente: y otra vez os digo, según dije antes, que así como habéis llegado al conocimiento de la gloria de Dios, o si habéis sabido de su bondad y probado su amor, y habéis recibido la remisión de vuestros pecados, lo que ocasiona tan inmenso gozo en vuestras almas. Esa remisión de pecados trae gozo a nuestras almas. Así quisiera que recordaseis y retuvieseis siempre en vuestra memoria la grandeza de Dios. 1. Recordad siempre en nuestra memoria la grandeza de Dios. Aquí está la primera píldora. Y luego, y vuestra nulidad y su bondad y longanimidad para con vosotros indignas criaturas. Y luego viene la segunda. Y os humillaseis aún en las profundidades de la humildad. El conservar una vida humilde. Y 3, invocando el nombre del Señor diariamente. 4, y permaneciendo firmes en la fe de lo que está por venir, que fue anunciado por boca del ángel. Recordarlo siempre. Primera píldora. Humillarse. Segunda, invocar su nombre constantemente. Tercera, y 4, ejerciendo firmemente la fe en Cristo. Ahora, esas 4 son las medicinas para mantener la remisión de nuestros pecados. Déjenme hablar un poco rápido en cuanto a cada una de ellas. Recordarle siempre. Hermanos y hermanas, qué mejor manera de recordar al Salvador Jesucristo que participar de la Santa Cena todas las semanas. Y yo sé que esta no es una época en donde todos pueden participar de la Santa Cena, pero hemos enviado una carta, especialmente a aquellos que no pueden participar, para que tomen un momento del día domingo, abran las Escrituras y lean la oración de la Santa Cena. Y entonces, mientras lo hacen, hagan su propio convenio con Dios en casa, aunque no tengan la oportunidad de tomar el pan y el agua. Pero haga su convenio con Dios todas las semanas. Y los que tienen la oportunidad de bendecir y tomar la Santa Cena, háganlo también y hagan su propio convenio. Recuerden que parte de la oración dice y recordarle siempre, para que siempre puedan recordarle. Y la manera en que nosotros lo recordamos es manteniendo constantemente en nuestra mente las maravillosas cosas que Él ha hecho por nosotros, las bendiciones que Dios nos da todos los días, lo que vemos, el abrir nuestros ojos, el respirar, el poder comer, el poder vivir, tantas bendiciones que Dios nos ha dado, por las cuales debemos de recordar la grandeza de Él para con nosotros, la bondad de Él para con nosotros. La segunda cosa es que debemos de humillarnos, eso es lo que dijo el ángel a Benjamín. Y os humillaseis aún en las profundidades de la humildad. Hermanos, la humildad tiene un significado muy simple. La humildad consiste en no hacer nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios debe estar por sobre la nuestra. Eso debiera de alejar nuestro rencor, nuestro egoísmo, nuestra envidia, nuestro deseo de superar en una manera incorrecta, nada más por querer sobresalir sobre todos los demás. Debemos de buscar la manera de hacer únicamente la voluntad de Dios. Es como cuando Elder Gay, un miembro de los 70, él relató en su devocional de que él fue llamado para ser presidente de misión. Y siendo un hombre con mucho dinero, estaba haciendo muchas obras de beneficencia. Él dijo, ¿por qué tengo que ir a una misión si yo ya estoy haciendo bien las cosas? Y entonces el apóstol que lo entrevistó le dijo, no has entendido que lo que queremos es salvar tu vida. Y entonces cuando él escuchó eso, empezó a pensar, bueno, al fin y al cabo,
¿quién es el que le ha dado toda esta riqueza? ¿Qué tal sería hacer a un lado todo eso y hacer lo que Dios me pide hacer? Así fue como Alma lo hizo. Dejó todas las comodidades que tenía al ser el juez superior y se dedicó al ministerio porque Dios se lo pidió hacer. Ese es quizás el ejemplo clásico, es con el Salvador Jesucristo, cuando Él dijo: Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, mas no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Hermanos, espero que nosotros tengamos esa actitud también de humildad, de hacer lo que Dios quiere. Si alguien nos ha ofendido, entonces perdonemos. No tenemos por qué estar albergando ese rencor en nuestro corazón. Eso no es lo que Cristo haría. Si yo no lo hago, no estoy siendo humilde. Yo estoy siendo orgulloso y estoy dejando que el orgullo venza mi humildad. Yo debo aprender a perdonar a todos. No importa lo que hayan hecho, debo aprender a perdonar. Entonces, aprender a ser humildes. La otra cosa, dice, invocando el nombre del Señor diariamente. Les invito a leer Tercera Nefi 19 y 20 para entender un poco mejor acerca de la oración. Nada más les voy a relatar lo que esos versículos enseñan, pero esa es la ocasión en donde el Señor Jesucristo vino aquí a las Américas. Entonces, un día en donde Él todavía no había venido, los 12 discípulos que Él había escogido estaban con el pueblo, y dice la Escritura en el capítulo 19 y versículo 6, y los 12 instruyeron a la multitud, y aquí hicieron que la multitud se arrodillase en el suelo y orase al Padre en el nombre de Jesús. Pues ahí estaban los 12 discípulos, pusieron a la gente a orar. Y luego dice, y los discípulos oraron también al Padre. Y ellos se retiraron también, se arrodillaron y oraron al Padre Celestial. Y luego empezaron a hablar con ellos, hicieron algunas cosas, y después apareció el Salvador Jesucristo. Y Él los vio que estaban orando. Y entonces dice la Escritura, y aconteció que habló a la multitud, en el versículo 16, y esto ya es Jesucristo hablando, y mandó que se arrodillasen otra vez en el suelo, y que sus discípulos se arrodillasen también. Y los puso a orar otra vez. Y luego dice, y he aquí, en el 18, empezaron a orar y oraron a Jesús llamándolo su Señor y Dios. Y sucedió que Jesús se apartó de entre ellos y se alejó de ellos un poco y se inclinó a tierra y dijo, Padre, gracias te doy. Y Cristo también empezó a orar. Y luego terminó su oración y vio otra vez al pueblo y les habló un poco otra vez. Y después les dijo, continúen orando. Y él se retiró otra vez e hizo otra oración. Y así lo hizo en varias ocasiones. ¿Qué tan importante era la oración para que Cristo descendiera del cielo y pusiera a la gente a orar? Y luego al final, en el versículo 1 del capítulo 20, les dice, y sucedió que mandó a la multitud y también a sus discípulos que dejasen de orar. Imagínense que Cristo les dijo, bueno, hermanos, dejen de orar. Pero luego la Escritura continúa y les dice, y les mandó que no cesaran de orar en sus corazones. El aprender a orar con el corazón todo el día, y no solamente 3 veces al día, es la clave de la oración, de saber clamar a Dios. Yo les invito, hermanos y hermanas, para que aprendamos a orar a Dios con nuestro corazón todo el día, y no solamente cuando nos levantamos o acostamos o cuando comemos los alimentos. Es un don, es algo que se puede aprender, de mantener esa comunicación constante con el Padre Celestial. Es entonces cuando nos vemos libres de las tentaciones, del pecado, y el gozo empieza a abundar en nuestros corazones. Y para terminar, la cuarta píldora es la fe. Mantener esa fe en Jesucristo. Y hermanos y hermanas, ustedes tienen llamamientos. Ustedes han recibido ese llamado del Señor de hacer algo en su reino. Y vale la pena meditar y pensar, orar y pedirle al Padre Celestial, Padre, ayúdame a hacer las cosas que yo debo de hacer a causa de lo que me has asignado o pedido.
y el Señor les inspirará y les ayudará para bendecir la vida de los santos. Ejercer la fe es fundamental. Yo siempre que pienso en la fe recuerdo muy fácilmente a mi padre, porque él era un hombre de mucha fe. Cuando él estaba recién bautizado, lo llamaron como presidente del distrito en Guatemala. No habían estacas en ese tiempo y él fue llamado como presidente del distrito, y el presidente de la misión le hizo una pregunta. Le dijo, bueno, hermano Falabella, usted es ahora el presidente, ahora díganos qué va a hacer. Y él, sin pensarlo 2 veces, dijo, vamos a ir al templo. Ahora, decir eso hoy en día no es muy difícil porque tenemos templos cercanos, aunque no en este momento porque estamos con los templos cerrados. Pero en aquel tiempo el templo más cercano estaba en Arizona. Qué complicado es ir a ese templo. Y nadie había ido todavía. Era una tarea grandísima. Pero lo hacía por 2 razones. Primero, por el amor que él tenía por mi madre, porque ella había fallecido. Y él quería sellarse a ella. Segundo, porque nadie había ido al templo en Guatemala, ni en El Salvador, en una excursión. Así que había muchos hermanos que no habían experimentado ese gozo. Y eso lo motivó a él a organizar ese viaje. Pero muchos tropiezos. Uno de esos tropiezos fue un día en que él estaba reunido con los hermanos. Los hermanos estaban ahí contentos de que iban a poder al templo, pero nadie daba su anticipo para poder ir al templo. Todos querían ir, pero nadie daba dinero para poder ir y había que pagar el bus. Él había hecho un contrato con una empresa y luego recibió una noticia de parte de su presidente de misión. Mientras estaba en la reunión con los hermanos, el presidente de la misión se acercó y le dice, hermano Falabella, dígales que ya no vamos al templo, porque el señor de los buses acaba de cancelar el contrato debido a que no se le dio el anticipo. Wow, ese era un balde de agua fría para él, porque no era lo que el Señor había puesto en su corazón. Se puso de pie y les dijo a los hermanos esto. Hermanos, el presidente de la misión acaba de venir y me ha susurrado al oído algo que quiero comunicarles. Él me ha dicho que para atravesar México ya no nos vamos a ir por la costa, por el litoral, sino que nos vamos a ir por el centro de México. El presidente de la misión se le quedó viendo y después le preguntó, hermano Falabella, ¿qué hizo? ¿Por qué le dijo usted eso a ellos? Yo le dije que estaba cancelado el contrato con los buses. Y eso le contestó. Y aquí está la fe. Le dijo, presidente, les dije eso porque sí vamos a ir al templo. Así que él se arrodilló esa noche, oró y pidió a Dios ayuda. Esa noche él tuvo un sueño. Y en ese sueño él se vio caminando hacia la estación del tren. Y entonces despertó y dijo, ya tengo la respuesta, vamos a ir en tren. Y se fue a la estación ferroviaria. En cuanto dieron las 8 de la mañana, entró a hablar con el gerente y le expresó su proyecto de ir al templo de Mesa, Arizona, y que querían hacerlo en tren. Vino el gerente y le dijo, perdone, pero eso no se puede. Nosotros no podemos cruzar la frontera con el tren, podemos llevarlos hasta la frontera, pero nada más. Entonces no podemos hacer un contrato con usted. Y él salió de ahí pensando, ¿qué pasó? Yo tuve esta revelación de Dios, de que debiera de ir a la estación ferroviaria y hablar entonces ahí con la gente para hacer el viaje. Pero ya hablé con ellos y me dicen que tampoco se puede. Entonces regresó un poco triste y mientras caminaba, él pasó por una tienda, un local que estaba abierto y decía rutas orientales. Y esas rutas orientales era una línea de buses que viajaba al oriente del país. Entonces, cuando él vio rutas orientales y que eran buses, se metió ahí y habló con el señor y el gerente y le dijo, mire,
Estamos con este proyecto, queremos ir a los Estados Unidos, tenemos suficientes personas para ocupar entre 2 y 3 buses y queremos saber si usted quisiera hacer un contrato con nosotros. El señor se interesó y le dijo, claro que quiero hacer ese contrato, me gustaría ir y llevarlos a ustedes. Pero con una condición, le dijo él, no quiero que me den ni un centavo de anticipo. Lo que quiero es que cuando lleguemos allá a los Estados Unidos, entonces me den el dinero para que yo pueda comprar unos repuestos que necesito para mis buses. Y entonces él salió de ahí con el contrato hecho, sin un solo centavo. Porque los hermanos no habían dado nada, de todas maneras no tenían. Y lograron ir al templo en los buses de rutas orientales. Ahora les menciono esta experiencia porque ustedes van a encontrar tropiezos en su ministerio. Ustedes van a encontrar tropiezos en servir a sus semejantes. Pero deben de ejercer la fe en Jesucristo de que Él los ha llamado. Y si Él los ha llamado, no importa qué grande sea el obstáculo, siempre habrá una vara más grande con la cual ustedes puedan saltarlo y seguir adelante. Enfrentarlo con la fe en Jesucristo. Hermanos y hermanas, es importante mantener esa remisión de nuestros pecados, ejerciendo esas 4 grandes virtudes, dones, talentos, características del Señor Jesucristo. Entonces solamente quisiera repetirles esas 4 píldoras que necesitamos llevar a cabo o mantener entre nosotros para poder mantener esa remisión de nuestros pecados. Pues vamos a ver si logran ver ustedes ahí la pantalla. Y estas son las 4. Manteniendo la remisión de mis pecados. En Mosía 4, 11 al 12. Primera, recordar el amor y la bondad de Dios. Y debemos recordarlo siempre y hacer convenio de recordarlo siempre. El día domingo cuando participamos o meditamos y hacemos convenio con Dios en la Santa Cena. 2, humillarse. En otras palabras, yo no voy a hacer mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Y lo que debo de hacer es alinear mi voluntad con la voluntad de Él. Tercero, invocar a Dios constantemente, aprendiendo a orar en mi corazón todo el día. Y cuarto, permanecer firmes en la fe. Ejercer la fe en Jesucristo, porque Él es quien realmente va a ayudarnos en ese proceso. Yo les doy mi testimonio de que yo sé sin ninguna duda de que Dios vive. Qué hermoso ese mensaje que el ángel le dio a Benjamín y que Benjamín repitió a la gente y que hoy lo podemos escuchar, meditar y amar. Jesucristo es nuestro Salvador. En este tiempo donde no podemos hacer las cosas que acostumbrábamos a hacer, hagamos aquellas cosas que son de más valor para nuestra vida, centrándonos en el Salvador Jesucristo. Él vive, Él nos ama, y aunque algunos hayamos perdido algunos amigos, familiares en esta pandemia, recuerden siempre que no hay tragedia en la muerte, sino en el pecado. Esto fue lo que el presidente Kimball dijo. No hay tragedia en la muerte, sino en el pecado. Él es nuestro Salvador, Él es la resurrección, Él es la vida, y nadie, dijo Él, llega al Padre si no es por Cristo. Y testifico de estas cosas en el nombre de mi Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, muchas gracias. Hermanos y hermanas, vamos a terminar con un himno que va a ser entonado por la familia Ugarte Quirós de la Estaca Lima, Perú, Caraballo. Al piano estará la hermana Jazmín Mina y vamos a escuchar la oración del hermano John Bravo de Colombia. Que el Señor les bendiga mucho.
Nuestro Padre Celestial, te damos infinitas gracias por la capacitación que hemos recibido por parte de la Presidencia del Área. Gracias por la oportunidad de entender y comprender la magnitud de todos y cada uno de nuestros llamamientos, independientemente de donde tengamos la oportunidad de servir. Gracias por tu amor, por la confianza que nos das al poder servir a otros, servir en tu obra y poder manifestar tu amor a través de nosotros ser siervos sencillos y útiles en esta tu obra. Te damos gracias por la oportunidad de vivir en este tiempo y tener estas experiencias en nuestras vidas que nos permiten crecer y progresar más. Te pedimos que por favor nos bendigas con la oportunidad de aplicar todos estos principios y enseñanzas que nos han enseñado la Presidencia del Área. Bendice por favor a todos y a cada uno de nosotros para poder servir de la mejor manera. Bendícenos para que podamos bendecir a nuestras familias y bendecir nuestras vidas. Igualmente te rogamos que por favor podamos amar a todos aquellos a que tenemos la oportunidad de tocar y de servir. Permítenos que a través de los programas de bienestar y autosuficiencia podamos tocar las vidas de todos aquellos que de alguna u otra forma hemos sido tocados con esta pandemia. Bendice a todas aquellas personas que se encuentran enfermas y afligidas debido a ello. Rogamos que por favor nos hagas mejores siervos en tu obra y nos permitas ayudar a otros a cumplir todo lo que las promesas que tenemos para nuestras vidas. Bendice por favor a la presidencia del área y al presidente Rosen M. Nelson, al con de los 12 apóstoles. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mejores siervos en tu obra.